¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches, ¿cómo andan el día de hoy? ¿Todo bien? Buenas noches, maestro. ¿Todo bien? ¿Cómo está usted? Qué bueno, bien, bien. Dándole duro a la chamba. Y aguantando el calorcito. Ahora se puso muy caluroso. Ayer y hoy aquí en Tijuana ha estado fuerte. Bastante. Bueno, y más para los que no tenemos aire acondicionado, ¿no? Ni modo, hay que aguantarle. Eso es lo que extraño de Mexicali, el tener aire acondicionado en tu casa y toda la cosa. Aguantar todo bien. A ver, faltan algunos, ¿no? Estamos muy pocos. ¿Cómo les fue en la clase anterior? ¿Estaban todos o faltaron? De asistencia estaban todos presentes, quién sabe. Oye, Miguel, repuntaron tus padres, ¿no? ¿Cómo va el juego? 8-9, le acaban de meter dos Ah, carreras. oye, qué rosazo se aventó este chavo, ¿no? El El, Tatis el Tatis, oye, guante de oro y toda la cosa, y mira nomás dónde viene a regarla. se aborazó. Pues ahí es donde se demuestra, donde se separan los niños de los hombres, ¿no? Sí, En estos niveles en de vez de presión. ese error causó las dos carreras. Si se hubiera guardado la bola, hubiera causado nomás una carrera. Pero bueno, Eh, Lástima del esfuerzo de Machado, ¿no? eh, Del jugador más caro de pero los se puso padres. bueno, Lo se que a puso ver. bueno el juego. Yo como los Yankees ya ganaron, digo, pues discúlpenme, ¿no? Pues, Yankees, eso es, no, pobres Yankees, les va a ir como en feria. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya, se agotaron todo lo que tenían. Como dijo Yogi Berra, esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? De que se ja. Y Ahora sí van por la divisional, ¿no? Contra Tampa Bay. contra Tampa. Mira, Vamos a ver qué ahí, sucede. ahí directo a la yugular. Y de Houston y ¿quién está? Houston contra Es Houston contra Florida. Sox. No, Ah, uh, contra White Sox. sí, contra No, Chicago, no, no ¿no? sé quién ganó. No sé quién ganó en ese juego. Creo que Sí. ganó el Atléticos. Ah, sí, Atléticos avanzaron. Atléticos Ajá, avanzaron. los Atléticos. Sí, pues se va a poner bueno. Y más que no, yo no sé por qué se ponen tan nerviosos, ni gente hay en el estadio. ¿Quién sabe? En el estadio no, pero afuera. Ah, no, sí, pero no es lo mismo. No es lo No, no es mismo. lo mismo, pero Fíjate que en mis épocas mozas yo jugaba, me tocó jugar básquetbol y béisbol, softball. Me tocó estar ahí enfrente de bastante gente en el gimnasio de Mexicali, y lo acá en los juegos, ahí en la universidad, y me tocó ir a varios eventos nacionales y, o sea, sí sé como que se te pone así medio piel de gallina, pero pues te acostumbras. en el ambiente se concentra uno. Sí, sí. O sea, es como, y luego cuando tocábamos ahí, que andábamos de rockeros con unos amigos, cuando abrían el escenario, antes de que abrieran la cortina era mucho nervio. Ya una vez que abren la cortina y ves a la gente enfrente, ya es otra cosa, como dicen los de hombres que te sueltas el pelo ya. Pero bueno, ok, jóvenes, el pelo chino. Ok, don Miguel, ¿qué viste de los famosos Incoterms? ¿Qué te parecieron? ¿Echaste una lectura, un briefing, una lectura de análisis o? Sí, pues son lo que comentábamos ayer, son términos que ayudan a controlar, a simplificar, pues en este caso, yo digo, a las autoridades se les ayuda a simplificar el manejo de cómo, quién, dónde va a hacer el traslado y envío y recibir la mercancía. Creo que es más bien un término que la autoridad a nivel mundial implementó para poder tener un manejo más sencillo
de los procesos administrativos. Así es. Yo digo que la terminología correcta es darle certeza jurídica a las operaciones de comercio internacional, que eso era lo que faltaba. Darle certeza jurídica, pues para evitar fraudes, abusos, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Que se presentaban e inclusive se siguen presentando en algunas situaciones, ¿no? En algunas ocasiones, perdón. Por eso existe otro documento que se llama carta de crédito, ¿sí? O sea, donde amarras el dinero que vas a transferir, pues para que todo sea legal, ¿no? Y no sea nada más algo ficticio, ¿no? Pero bueno, por ahí va la cosa. Don Luis Eduardo, gracias, Miguel. Don Luis Eduardo, me imagino que tú también leíste, ¿no? ¿Qué te pareció? Pues, es más, quería saber, ¿no? Hay cosillas que, pues, miraba ahí todavía estoy familiarizado mucho en la oficina, pero sí he sabido cosillas y, como hasta ahorita, pues, le voy dando entendimiento a los nombres de esas Sí, operaciones. ya le vas De hecho, ahora le vas agarrando más lógica, ¿no? tuvimos un problemilla, ajá, un problemilla, una queja de Colombia. De acuerdo a los riesgos pues, muchas cajas están llegando dañadas a Colombia de las televisiones. Pero pues, según quieren enchacar a Bronque, pues que es la forma del que se embarca, ¿no? Sí. Pero pues tenemos procedimientos, tenemos evidencias de que no, pues nosotros embarcamos bien y las cajas pues van bien, evidencias de todo bien. Y estaba hablando de que pues un coreano hizo pues un estudio, ¿no? Desde donde sale el puerto de Ensenada, se fue todo, hasta como llega hasta allá, y todo el camino que llegan hasta, creo que está en Cali, la bodega de ellos o algo así. Sí. Y el terreno que viaja todo el marítimo hasta allá, que es un camino súper feo. Pues sale Ensenada, se va por la cuenca del Pacífico. No sé si cruza por Panamá, ¿no? O no tenga que pasar por Panamá, no recuerdo, no tengo aquí en la mente la geografía. Pero sí, por eso les decía yo que el solo hecho de mover mercancía representa un riesgo. El solo hecho de salir de tu casa representa un riesgo, ¿no? Porque, como decimos, yo puedo controlar lo que yo hago, pero no puedo controlar lo que hacen los demás, ¿sí? Ese es el problema. Otra vez el brazo, Miguel, como que lo traes medio dormido, te anda doliendo el brazo. Sí, hay que estirarlo bien. No, ahora sí fue. ¿Pegó jonrón quién o cómo? San Diego, Myers. Muy bien, déjenme pasar lista. Más. Ok, ya aseguraron, ojalá aseguren porque pues no quiero que muchos se corten las venas. Tuvieron muy buena temporada. Déjenme paso lista, permítanme. Ok, ya estamos de regreso. Don Arturo, ¿qué dice el hombre? ¿Qué dicen los Incoterms? Alguien trae eco ahí. ¿Le echaste una leída, Arturo, o no? No, profe, no. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo queremos ser especialistas y profesionales en la logística? Pues aquí hay que leer mucho, ¿eh? Hay que darle mucha lectura. ¿Quién más? Erandi. ¿Qué tal, Erandi? Buenas noches. Don Jorge también. Hola, Es buenas noches, Erandi. mucha lectura y mucha actualización, maestro.
Así es, aquí se requiere mucha lectura, mucha actualización, sobre todo estar al día en los temas. Pues ya ven los que sobre todo en la estructura estratégica de cómo manejar los preceptos legales, los preceptos jurídicos. Esa es la clave. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a manejar la legislación? ¿Cómo la podemos acomodar? ¿Cómo la podemos interpretar? Esa es la clave. Eh, por eso debemos leer, ¿sí? Entender lo que estamos leyendo, o sea, no nada más visualizarlo, sino entenderlo. Analizar el precepto, la idea, lo que el legislador quiso plasmar en esa ley, ¿sí? Para poder razonar y al final poder emitir un juicio. Entonces, ese es los 4 pasos de la interpretación de la ley para poder nosotros, en caso de que tengamos una situación legal, pues poder acudir a la ley inmediatamente y saber dónde encontrar, ¿sí? Las cosas. Entonces, por eso es importante, pues, saberlas manejar, no tanto que te las aprendas de memoria, pero saberlas manejar, hacer un compendio, un sumario, como su guía didáctica, es un sumario, es un compendio. El material que les facilité es un compendio, es un sumario de los puntos importantes, pero bien desarrollados, bien analizados, ¿no? Perdón, Erandi, no, te pregunté, pero ya no te escuché. ¿Qué te parecieron los 5 terms? ¿Los leíste? No, pero a lo que comentó ayer son como las responsabilidades de cada uno que es lo que le corresponde. Así es, muy bien. Yo no voy a dejar de insistir, jóvenes, disculpen que sea tan, ¿cómo le podemos decir? Otra manera que no sea insistir, que sea tan, Persistencia. pues, persistente, exactamente. Se me fue la palabra de la boca, persistente. Ya ven, yo también no sé de todo, ni conozco todo y se me olvidan las cosas. Ser persistente en eso. La persona, el alumno que no desarrolle el hábito de la lectura, pues va a tener dificultades. ¿Por qué? Porque pues ahí en la ley está el conocimiento y el conocimiento pues no se corta de un árbol, no es una manzana que te comas y ya, ¿no? O sea, hay que estar leyendo, hay que estar revisando. Ok, jóvenes, vamos a terminar de ver los 5 terms y vamos a dejar una actividad aquí en clase, ¿no? Para contestarla rápido, una actividad sencillita, sencilla, ¿ok? Entonces déjenme compartir la pantalla, jóvenes. ¿Qué tal, Mariela? ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo andan? Hola, buenas noches, maestro. Bien, ¿y usted? Bien. Hola, profe, bien. Qué bueno, que anden bien. Me imagino que ustedes sí leyeron. Sí. Yo ya tengo una noción, había ido fue un curso que hizo Nogueira con este señor, ¿cómo se llama? Ay, El de Antonio, el de Antonio, Luis sí, Antonio Martínez. muy bueno, muy bueno. Muy bueno, ay, explica bien Es padre. el de JBL, ¿no? Algo así se llama Customs Advice. Customs Advice. Ándale, es el otro, sí. Ajá. Fue como Sí. una actualización de Comercio Exterior 2020. Fue con en enero, creo. Febrero, ya ni me acuerdo. Sí, pues Pero es que sí. las leyes cambian, se actualizan, se modifican. Y hay que estar al pendiente. Hay que estar al pendiente porque lo que es vigente hoy, tal vez mañana ya no. Nada más hay que estar ahí pendientes de lo que sucede, actualizados. No nos quita nada. Y además, ahorita hay muchas opciones que en línea podemos consultar y gratuitas. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a presentar, vamos a ver los puntos que nos quedaron pendientes. Si se fijan, pues ya vamos en orden, ¿no? Ya vimos bastantes puntos. Digo, es difícil tratar de profundizar en 5 semanas, pues en toda la diversidad de los temas.
Por eso la guía es el soporte y las clases, pues es lo importante de cada uno de los temas. Entonces, nos quedamos por aquí, vimos los Incoterms que eran. Retomando así rápido, decimos que los Incoterms son los términos internacionales de comercio exterior que se utilizan únicamente en operaciones internacionales para dar certeza jurídica. Sí, son promovidos por la Cámara de Comercio Internacional, la ICC, la International Chamber of Commerce, que tiene su sede en París, Francia. Son adoptados por más de 100 países, la gran mayoría de ellos pues, son parte de la Organización Mundial de Comercio. ¿Sí? Regulan 4 aspectos de las operaciones comerciales, que es la entrega de mercancías, la transmisión de los riesgos, la distribución de los gastos, los trámites y los documentos aduaneros, ¿no? Que son los 4 aspectos que se conjugan en una operación internacional. Y sus principales funciones son 2: aclarar los costos de las transacciones comerciales internacionales, es decir, quién va a pagar qué cosa. Y por otro lado, delimitar la responsabilidad y las obligaciones entre el vendedor y el comprador. Sí, hasta dónde llega mi responsabilidad, hasta dónde empieza la tuya, etcétera, ¿no? Eso no lo delimitan los términos, ¿sí? Entonces, aquí en esta gráfica, lo que quiero que ustedes visualicen, jóvenes, es que debemos de considerar, tomando en cuenta las regulaciones y las funciones, que en toda transacción internacional hay varios aspectos importantes de análisis. Primeramente, tenemos una operación de comercio exterior, o sea, hay una aduana de salida, una aduana de exportación, y hay una aduana de llegada, que es una aduana de importación. Si lo ven, está acá arriba. ¿Sí? Existe también un pago de mercancías, porque yo estoy comprándole a mi proveedor en su país de origen. ¿Sí? Perdón, existe un pago de transporte, el cual puede ser desde el almacén de mi proveedor a la yarda de la naviera o al aeropuerto donde se va a embarcar, ¿sí? Y luego el transporte principal, ya sea el traslado por la vía marítima o por la vía aérea, ¿no? Porque hasta ahorita no creo que exista una carretera de China a América, ¿no? Bueno, de China a México. Alguien tiene que absorber, alguien tiene que pagar los costos de aduanas, tanto de la exportación como la importación, ¿sí? Y además debemos de asegurar las mercancías contra cualquier tipo de daño que puedan sufrir desde que salen de la planta o del almacén del proveedor hasta que llegan acá a mi destino final o a su destino final. Entonces, hay pago de mercancías, hay pago de transporte, hay pagos de operaciones aduaneras y debemos de tener un seguro contra riesgo. Sí, entonces, los Incoterms están divididos en 4 grupos, como se percataron en la lectura que hicieron de su guía didáctica. En primera instancia tenemos el grupo de salida, que es el que está iluminado, ilustrado con azul, ¿sí? Tenemos el grupo F, que es el de transporte principal debido, ¿sí? Que está delimitado con verde. Tenemos el grupo C, que es el transporte pagado, todo el transporte pagado, más el seguro de transporte. Y tenemos el grupo D, que es el grupo de llegada, ¿sí? El día de ayer hablamos un poquito de Ex-Works, que se identifica con EXW, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver en la siguiente gráfica, donde el proveedor no tiene ninguna responsabilidad, nada más que entregar las mercancías en su local, o sea, en su almacén, ponerlas a disposición del transportista que va a ir a recogerlas a cuenta y a nombre de nosotros, al que nosotros contratamos, ¿sí?
Nosotros nos vamos a encargar de los gastos de exportación, de la aduana, de todo el transporte hasta la llegada, del seguro de riesgo, de los gastos aduanales al momento de llegada y del transporte de la aduana hasta nuestro almacén. ¿Sí? Por el otro lado tenemos el DDP, que es el Duty Delivery Pay. Aquí el proveedor corre con todos los gastos desde la salida hasta la llegada. En este caso, pues esos gastos van a estar prorrateados en el costo de la mercancía y se los van a sumar. O sea, el proveedor no los va a pagar con nosotros. Es lo que les decía el día de ayer. Entonces, en el Inter tenemos otros Incoterms, ¿sí? Que se manejan precisamente para compartir responsabilidades y compartir gastos. Todos los que están aquí en este cuadrito, aquí en el centro, el FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, CIP, CIF, DPU y DAP, aquí hay gastos compartidos. ¿Sí? En el grupo de salida yo pago todo, en el grupo de llegada el proveedor paga todo y me lo cobra a mí. Y aquí en medio, aquí hay gastos compartidos, hay responsabilidades compartidas. ¿Sí? Entonces, si se fijan, jóvenes, aquí tenemos una división. Hay 4 Incoterms que son para uso exclusivo del medio marítimo. No se pueden utilizar en el transporte aéreo, en ferrocarril o en el terrestre, únicamente el medio marítimo. Es el FAS, el famoso FOB, que todo el mundo lo utiliza de manera incorrecta, ¿sí? El CFR y el CIF. Estos 4, el FCA, el CPT, el CIP, el DPU y el DAP, se pueden utilizar en los 4 medios de transporte. Por eso está acá el marítimo, el terrestre, el ferrocarril y el aéreo. ¿Sí? Eso es lo importante, que entiendan cómo se estructuran y cómo se dividen. ¿Sí? Antes de pasar a la siguiente gráfica. Aquí es únicamente el análisis general de cómo están estructurados los Incoterms. Preguntas, jóvenes. ¿Qué es lo importante que debemos de saber sobre los Incoterms en relación a esta gráfica? Saber en dónde utilizarlos. Por ejemplo, los que son para vía marítima nomás. Correcto, hay que saber en qué medios de transporte se pueden utilizar cada uno de ellos. Correcto, muy bien, Luis. ¿Quién más? Que son 11 cláusulas en total. Son 11 cláusulas en total, correcto. ¿Qué más? Hay 2 importantes. ¿Quién es el responsable del traslado de la mercancía o pues sí, el encargado de la mercancía? Sí, eso es una responsabilidad intrínseca, ¿no? Pero, ¿qué más? Ahí están arriba, divididos por letras. Los grupos. Exactamente. Hay 4 grupos: salida, transporte principal debido, transporte pagado y llegada. Eso es lo que nos marca la pauta, perdón. Esta banda que está aquí arriba. ¿Sí? ¿Y cuál sería el otro aspecto? Falta uno que ahorita hablamos de él. Muy importante. Si lo analizamos, jóvenes, aquí está, es esto. ¿Qué nos dice esta gráfica? ¿Qué nos dice este? ¿Qué nos dice lo del medio? ¿Qué nos dice lo de la orilla? En el grupo E, pues el XW, pues lo paga todo parece que el exportador, ¿no? Del lado derecho. Lo paga el comprador, así es, no el exportador. Del lado El derecho comprador. El medio, pues son gastos compartidos. Así es. ¿Y el de la derecha? Ahora este es el proveedor, ¿no?
Es el proveedor, así es. Eso es lo importante. Cuando nosotros vemos esta gráfica, jóvenes, debemos entender varios puntos, pero los principales son, uno, hay 4 grupos, ¿sí? Ahí están las letras, ahí están los nombres. Estos son los universos de interacción. Aquí el proveedor no tiene responsabilidad, es toda la responsabilidad del comprador. Acá el comprador no tiene responsabilidad, es toda la responsabilidad del proveedor. Y el universo del medio, aquí interactuamos porque compartimos responsabilidades. ¿Sí? Eso es lo importante que debemos de manejar. Por eso el sentido de esta gráfica, de esta filmina. Si no, me hubiera brincado directamente a la otra. Aquí es para entender cuáles grupos hay y cómo interactúan estos universos, ¿no? Que están, estos 3 universos que están aquí. ¿Sí? También otro punto es que hay 4 Incoterms que únicamente son para el transporte marítimo. Aquí están delimitados. Y el resto se utilizan en los 4 medios de transporte. Entonces, si llega una mercancía por ferrocarril o por avión, pues no podemos utilizar el FOB. Y les puedo asegurar que inclusive hay sistemas de anexo 24, ahí, Mariela, que tienen por default el FOB. ¿No te has percatado de eso? No, nosotros no. No, Sí. de hecho nunca lo he mirado que lo hagan, pues es que en el Mermex no usamos nada marítimo. Sí, así es, pero por ejemplo, en anexo 24, cuando estás generando tus facturas, hay unos que ya lo ponían por default. Me imagino que ya lo corrigieron, pero así estaba hace algunos años atrás. Y esto es únicamente por desconocimiento, porque, jóvenes, hay que entender una cosa muy importante. Los errores, en la mayoría de las ocasiones, por lo menos en el campo donde nosotros estamos, que es el comercio exterior y la operación aduanera, los errores se originan por 2 situaciones. Creo que ya se los había comentado en alguna ocasión, perdón. Es por ignorancia o por negligencia. ¿Sí? Cuando una persona es ignorante, cuando ignora los conceptos, los preceptos, pues se puede trabajar con ella, se le puede capacitar, se le puede enseñar y se corrige o se disminuye el margen de error. Pero cuando una persona es negligente, cuando ya sabes y conoces el impacto de tus acciones, pues eso es totalmente diferente, ¿no? Ok, jóvenes, ¿alguna pregunta sobre esto antes de pasar a la siguiente filmina? Todo bien. ¿Todo bien? Muy bien, jóvenes. Todo bien. Perfecto. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí sí. Aquí tenemos ya cada uno de los Incoterms. O sea, si hacemos referencia, y este material está ahí en Academy, jóvenes. Si hacemos referencia a esta gráfica o a esta filmina o a esta imagen, aquí ya lo podemos plasmar de una manera más completa. ¿Sí? Iba a decir la palabra explícita, no sé si sea la apropiada. Si se fijan, jóvenes, aquí a mano derecha tenemos los medios de transporte. Aquí tenemos los 4. Aquí nada más es marítimo, 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 marítimo y aquí otra vez los 4. ¿Sí? Aquí viene el nombre de cada uno, que significa ex-works. ¿Sí? Aquí está en inglés, acá está en español. El vendedor en fábrica se llama ex-works. El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus propias instalaciones. Entonces, aquí en el caso del ex-works, pues es responsable el comprador. ¿Sí? Si se fijan, yo vengo y recojo la mercancía, ¿sí? La pongo en el barco o en el avión, dependiendo qué medio de transporte vaya a utilizar, o en el ferrocarril, si es un ferrocarril con servicio internacional, o en el camión o en el tráiler. Cruzo la aduana,
La aduana de salida, la aduana de llegada, y nada más que aquí por efectos de gráfica lo pusieron en uno solo, y entrego las mercancías. O yo mismo me autoentrego las mercancías, o el transportista que yo contrato, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si nos fijamos acá abajo, las líneas que están en azul delimitan las obligaciones del vendedor, ¿sí? Y las líneas en rojo delimitan las obligaciones del comprador, ¿sí? Entonces, aquí tenemos en el FCA, ¿sí? Que es eh, libre transportista en lugar convenido. El proveedor, si se fijan, hasta el FOB, generalmente es poner las mercancías cerca del medio de transporte o a un lado del medio de transporte, que puede ser la yarda naviera, que puede ser las instalaciones en el aeropuerto, ¿sí? Y correr con los gastos de exportación. Se fijan, aquí están, EXP significa exportación, ¿sí? En algunos casos también se puede convenir, perdón, que el proveedor sea el responsable de gestionar el contrato de transporte y en otros casos hasta de pagar el seguro, ¿sí? Pero esto se acuerda con el proveedor al momento de hacer la compra, la operación, ¿sí? Entonces, en estos casos, el proveedor es generalmente, o sea, si nos metemos aquí a este universo donde compartimos riesgos y obligaciones y gastos, aquí ya empezamos a jugar hasta dónde soy responsable. Ok, en el FSA, que significa free carrier, o en entrega al transportista principal, ¿sí? Yo voy a pagar el transporte que va a ir a recoger la mercancía, que la va a llevar al buque o al avión, y voy a correr con los gastos de exportación. Yo voy a pagarle a la gente aduanal en China para que haga la operación, porque yo, Silvestre, yo no tengo relación en China. No conozco las regulaciones aduaneras de China, entonces a mí me conviene que él se encargue de eso, porque él es nativo, maneja el lenguaje, conoce la operación y se le puede facilitar. Aunque en la realidad lo que se hace, jóvenes, es de que si yo contrato un servicio, un transportista o un freight forwarder, el freight forwarder es una, no sé si lo vimos, pero es una persona que es una empresa que se dedica a comprar espacios de carga en las compañías navieras y en las compañías de carga aérea, en los transportistas, sí, en el ferrocarril. Ellos reservan, son como las agencias de viajes, ¿no? Ellos reservan y compran espacio, vendan o no vendan el servicio. Entonces ellos tienen toda la infraestructura, ¿sí? Tienen oficinas en muchas partes del mundo para poder prestar este servicio, y ellos actúan a nombre y cuenta de nosotros. Ellos se ponen de acuerdo con el proveedor, tienen oficinas en China, ellos realizan la operación de salida, ¿sí? Contratan el transporte, se encargan de que la transportación, el traslado sea el correcto, sea el convenido, despachan la operación. Por ejemplo, cuando llega si tenemos como puerto de destino Los Ángeles, que es un puerto, Long Beach, que es un puerto de mucho flujo de contenedores marítimos y de carga aérea por excelencia. Los que están en operación aduanera sabrán de lo que les estoy diciendo, ¿sí? Pues ellos se encargan de también de hacer el despacho.
¿sí? Y nos entregan las mercancías, por ejemplo, en el caso de Mexicali, en nuestro almacén en Caléxico, listas ya para exportarse a México. Entonces, eso nos evita a nosotros estar involucrados en todo el proceso de la logística, ¿sí? Entonces, ellos cobran por su servicio, el cual incluye ya los costos de transporte. ¿Por qué? Porque, como les digo, ellos ya de alguna manera reservan espacios y como compran por volumen, tienen un costo más competitivo que si nosotros fuéramos a tratarlo directamente con la compañía naviera o con la aerolínea de carga. ¿Sí? No sé si ustedes manejan, Mariela, algún operador de un freight forwarder ahí con usted en Emermex. No estoy segura. Creo que manejan poquito con Expeditors, ¿no? ¿Con qué? Expeditors, creo que manejan algo, ¿no? No estoy segura, la verdad. No. Bueno. Y hay varias empresas que se dedican a eso. Sí. Generalmente estas empresas, los famosos corredores o freight forwarders, pues no tienen aviones, no tienen barcos, no tienen camiones, ellos subcontratan, pero como tienen ese volumen de carga, obtienen precios muy competitivos. Sí, ¿Sí? sí es freight forwarder. Así es, el freight forwarder, así es. Entonces, si se fijan, en los Incoterms que están acá hacia el de salida y el de entrada y el de llegada, aquí el de salida, todo corre a cuenta del comprador, por eso está en rojo. El DDP, que yo les dije que todo el gasto corría a cargo del proveedor, así es, así sucede. Únicamente, si se fijan aquí, en el DDP están los gastos de exportación del país de salida, los gastos de importación del país de llegada, y yo como comprador tengo responsabilidad única y exclusivamente si yo combine un lugar que no fuera mi almacén. ¿Sí? Si yo le dije al proveedor, pónmelo en un almacén en San Diego y yo voy por él y me lo traigo de San Diego a Caléxico, bueno, ese gasto de transporte de San Diego a Caléxico lo tengo que pagar yo. Si yo le digo al proveedor, pónmelo en mi almacén en Caléxico, él cubre todos los gastos hasta la llegada. Por eso se llama Duty Delivery Paid, entregado con todos los derechos pagados, los derechos aduaneros. Duty Paid significa pago aduanero, ¿sí? En el lugar de destino convenido. Generalmente cuando hablamos de un término, ahí Arturo, usted que quiere ser el gurú en la logística, generalmente este Incoterm se utiliza cuando alguien dice, yo quiero un servicio puerta a puerta, que yo no me quiero meter absolutamente en ningún proceso del transporte o de la operación, del despacho. Door to door service. Pues sí, sí se puede, nomás que pues cuesta más caro. En el caso del transporte terrestre, también a ese servicio de door to door service se le conoce cuando tú contratas a una compañía transportista para que cargue las mercancías, no sé, con un proveedor que tienes en Nueva York, ¿sí? Se venga el camión cargado con esa mercancía, llegue a Caléxico, la misma caja, el mismo tráiler donde viene cargado, ¿sí? Parte de aquí, se le facilite la entrada a México y entregue las mercancías en tu almacén, en tu bodega en Mexicali, y no se tengan que transbordar, no se tengan que manipular. Ese servicio también se le conoce como door to door. Pero en esencia, el servicio door to door es la operación internacional que se maneja bajo DDP. ¿Sí? Entonces, esos son los Incoterms. ¿Sí? Aquí está graficado las responsabilidades, los nombres de los Incoterms, ¿sí? ¿Quién está obligado a hacer qué cosa? Por eso cuando les decía, ¿sí?
que en los documentos comerciales ustedes tienen que manejar el Incoterm, por ejemplo, deben de poner EXWWorks y el lugar convenido. Si va a ser en la fábrica de nuestro proveedor y la fábrica está en Wuhan, por ejemplo, pues hay que poner EXW, Wuhan, China. ¿Sí? Porque ahí es donde empieza mi responsabilidad. ¿Sí? Si vamos a utilizar el Free Carrier FCA y ponemos coma y el lugar convenido, ¿dónde lo vamos a recoger? ¿Dónde empieza mi responsabilidad? ¿Sí? Eso es muy importante. Porque si no ponemos el lugar convenido, pues no se le da la correcta formalidad al Incoterm. Y ese error ocurre en muchas ocasiones, ¿no? Que nada más se pone FCA, ok, pero ¿dónde? En la yarda del transportista, en la yarda de la naviera, en un almacén. Sí, entonces hay que poner el Incoterm y el punto convenido. Generalmente en el punto convenido es el nombre de la ciudad. ¿Sí? Por ejemplo, en estos dos que son en los que tienen los 4 medios de transporte se pone el lugar convenido, pero si se fijan, si lo leen con detalle, los que manejan marítimo, que son estos 4, FAS, FOB, CFR y CIF, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué nos dice aquí, don Arturo? ¿Alcanzas a leer? No, profe, no alcanzo a leer, está en el celular. Dice puerto de carga convenido. Así es. ¿Por qué crees que dice Luis, puerto de carga convenido y no dice lugar convenido? O sea, ahí donde llega el puerto, ¿no? ¿Pero No es por qué? como terrestre ni... ¿Pero por qué dice puerto convenido? Aquí está la clave, mira Luis. ¿Por qué? Todo esto tiene una lógica, ¿eh? Por eso para el puerto, por ejemplo, si llegara por Puerto Ensenada, pues, o marítimo, pues. Sí, pero ¿por qué? Tiene una lógica. ¿Por qué te dice que debe ser un puerto de destino convenido? Porque es vía Piénsale. marítima. Exactamente, mira, son estos mismos que están acá, ¿lo ves? Son los mismos. Vía marítima. Porque no se puede utilizar por otro medio. Entonces aquí sí, forzosamente debes de poner el puerto convenido. FOB Long Beach, California, Estados Unidos. FOB Profe, en Ensenada, Baja California, México. Mande. por ejemplo, es donde dice CFR y CIF. Las dos flechitas, las delgaditas, esas que son dos juntas. ¿Eso qué significa? Aquí en este caso, si te fijas acá abajo, lo azul, todo lo que esté en azul en esta gráfica es responsabilidad del vendedor. Todo lo que esté en rojo es responsabilidad del comprador. Aquí lo que significa estas flechitas azules es de que bajo previo convenio, ¿sí? El proveedor puede hacerse cargo de algunos gastos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en el CFR y en el CIF, el comprador se hace cargo del seguro de riesgos, ¿sí? Y de la importación. Si te fijas, aquí te dice gasto y riesgo, no transporte. ¿Qué significa? Que el proveedor va a pagar los gastos de salida, ¿sí? Va a ser el acuerdo. La T significa que él va a hacer el acuerdo con la naviera o con el freight forwarder o con el transportista principal y él va a cubrir todos los gastos hasta el puerto de llegada. ¿Sí? Aquí dice arrival. Aquí está el barquito. Por eso necesitan leer bien la gráfica, jóvenes. ¿Sí? Pero... No miro letras esas, por eso preguntaba. Pues. Ok, ok, entonces, cuando bajes el material lo puedes amplificar. Ok, entonces aquí, perdón, entonces la responsabilidad del comprador
dice expense, que es gasto y riesgo, no transporte, sino todo el seguro de riesgos y los gastos relativos a la expedición de ese seguro y el manejo de las mercancías, más la importación. Esa es mi responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad? Una vez que la mercancía llegue al puerto acordado, si por ejemplo yo le dije CFR Ensenada, Baja California, México, una vez que llegue el barco y que me notifique la naviera que ya llegó el barco Ensenada y que van a proceder a descargar los contenedores, entonces yo debo de contactar a la naviera, ¿sí? Yo pagué por el seguro de riesgo, por el seguro de transporte, voy a contactar a la naviera y a mi agente aduanal, porque yo soy responsable de la importación, aquí está, ¿sí? Y los gastos que se generen por la importación, por el manejo del contenedor desde la yarda de la naviera en Ensenada hasta mi planta en Mexicali, yo los pago. ¿Sí me expliqué? Sí, maestro, muy claro. O sea, por eso aquí por eso hay que estar truchas, Luis, ahí con los truchas. Oye, ¿qué palabra es esa? Ay, Dios mío. Me salió el código postal. Esa palabra. Sí, ¿verdad? Bueno, eso significa ponte trucha, ¿no? O sea, hay que estar muy atentos. Por eso hay que ver las figuritas aquí arriba. Hasta aquí llega el barco. Ah, ok, hasta aquí pago el flete. ¿Dónde lo contraté? Ensenada, Manzanillo, Long Beach, San Francisco. Y de ahí yo lo agarro y lo jalo con mis propios recursos. Sí, pero si te fijas, ya una vez que abras este archivo y lo bajes que lo bajes de Academic y lo abras, te vas a dar cuenta que el proveedor paga todo, gastos de salida, hace el acuerdo del transporte, aquí está la T, acá abajo está la T, a tu mano izquierda. Cuando está entre paréntesis, significa que es optativo, que puede ser responsabilidad del proveedor o puede ser mi responsabilidad. Por eso yo lo debo de convenir con él. Por eso estamos jugando con estos que están aquí adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8, 9. Yo estoy jugando con estos. Por eso les decía, jóvenes, pónganse truchas. Aquí están 4 grupos. Responsabilidad del vendedor, digo, del comprador. Responsabilidad del vendedor. ¿Sí? Entonces nos venimos aquí y aquí me dice el vendedor, ok, yo arreglo el transporte, yo cubro la exportación, yo pago el transporte principal hasta el punto convenido, Long Beach. Ah, ok. Él paga seguro y riesgo, si se fijan, seguro y riesgo hasta el puerto de salida. En estos 3, seguro y riesgo. Yo pago seguro y riesgo o seguro de riesgo desde que la naviera lo sube al barco, ahí empieza mi responsabilidad contra cualquier daño que le pueda suceder y los gastos de importación una vez que el barco llega al puerto de destino donde acordamos y yo cubro el transporte de ahí para allá. ¿Sí? Por eso si se fijan, el único que tiene exportación e importación es el EXW, porque yo pago todo. Pero de ahí para abajo, si se fijan, todos los azules tienen exportación, tienen contrato de transporte, con seguro, y el único que tiene Impo y Expo es el DDP. ¿Por qué? Porque aquí lo paga el vendedor, que es el contrario del XW. Y en el resto de los 5 terms, yo soy responsable de la importación, del seguro, o sea, aquí es donde entramos en la negociación. ¿Sí? ¿Dónde pago yo? ¿Dónde pagas tú? Porque recuerden una característica, jóvenes. Todos estos gastos que se dan, alguien los va a pagar. O los paga el proveedor y me los factura. Por eso hablábamos ayer, Miguel, ¿te acuerdas de por qué cuando ponías el Incoterm en el pedimento? ¿Te acuerdas? Sí, porque todos estos gastos, jóvenes, afectan el valor comercial de las mercancías. ¿Sí? El ex-works
O sea, yo pago todo, entonces el valor de la mercancía es más bajo. Pero me dice la autoridad aduanera, oye, pero es que el transporte, manipulación son incrementables a tu valor de transacción. Porque esos gastos que tú hiciste se los vas a sumar al costo de tu producto y el cliente los va a pagar, no los vas a pagar tú. ¿Me explico? Entonces, el costo, por eso la ley aduanera le dedica todo un capítulo al método de valoración y te dice qué es lo que debes de incrementar, qué es lo que puedes deducir, porque esto juega un papel muy importante en la configuración del valor final, que es el valor de transacción, que es el valor pagado o por pagar por las mercancías que tienen como destino importarse a México. O sea, ¿sí les hace clic? ¿Sí? Por eso, qué bueno que ayer Miguel sacó el tema, sacó esto a colación, porque pues aquí lo estamos viendo. Yo les dije ayer, eso lo vamos a ver cuando hablemos de los Incoterms. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Sí? De acuerdo, profe. Entonces, aquí ¿cuál es su responsabilidad, jóvenes? Necesito que lean en su guía didáctica los Incoterms para que refuercen o reforcen el conocimiento. Yo aquí les estoy explicando el contexto general, ¿sí? Lo importante, ¿qué significa? Y esta gráfica, esta filmina está ideal, porque aquí nos indica de una manera muy sencilla, a menos de que tengamos dificultades para distinguir los colores, ¿sí? ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor y cuáles son las obligaciones del comprador que está acá abajo, ¿sí? Y aquí está en inglés y en español, jóvenes, para que no batallen, ¿sí? Aquí vienen los nombres en inglés de los Incoterms. Aquí están los 4 grupos, si se fijan, 1, 2, 3, 4, ¿sí? En fábrica sería el equivalente al grupo de salida. Aquí está libre ¿cómo se llama? El vendedor entrega la mercancía a un transportista que paga el comprador. Si se fijan, transporte principal debido. El vendedor contrata el transporte, pero no asume los riesgos. Si se fijan, por eso está en la línea de los riesgos. Transporte pagado. ¿Sí? Entrega, el vendedor asume los costos y los riesgos hasta la entrega en el país de destino. Acá está el grupo de llegada. Ok, o sea, esta es la lógica de los Incoterms. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Sobre los Incoterms. ¿Todo bien? Todo bien, maestro. A ver si es cierto, jóvenes. Vamos a hacer una actividad aquí rapidín, de 2 minutos. Déjenme nada más entrar a Academic para ponerla. Que luego dicen que no les dejo actividades en Academic. ¿Cómo va el juego, Miguel? ¿Ya ganaron? Sí, ya ganaron Padres. Perfecto. Padres, Denver y Dodgers 1-0. Muy bien, muy bien. Ok, entonces vamos a tener una actividad. Déjenme ponerla acá. Ahí está, actividades de aprendizaje.
¿En cuál íbamos? En la 7, ¿ah? Sí, sigue la 7. Actividad 7. Incoterms. Caso práctico. Son las 8:56 y lo vamos a entregar el día de hoy. A ver, espérame. Hoy es 1 de octubre, ¿verdad? Qué padre. 10:01 lo vamos a entregar hoy a las... Profe, Mande usted. ahí le puso Vania que no tiene compu. Creo que podría ser, pero la compu de su trabajo, creo que es lo que se refiere. Sí, si no le funciona, la fecha, digo, la hora límite es hoy a las 11, pero ella me explicó que su computadora estaba, que me lo entregue por correo electrónico institucional. A ver, vamos a ponerlo. Ahí va. Vamos a guardarlo. Es decir, le tengo que cambiar las fechas aquí a la computadora porque como la computadora trae sistema operativo en inglés y aquí es día, mes, año, tengo que cuadrarlo. ¿Por qué me puso aquí? A ver, miércoles 30. No, no es 30. Ay, Dios mío. Es lo que les digo. Ok, a ver. Hoy es 1 de octubre. 11:19. Está, 10:01. Ok, parece que ya quedó. ¿Qué es esto? Ok. Fecha límite jueves 1 de octubre a las 11 p.m. Ok, ahí les va la notificación. ¿Ya les llegó? No, ¿por qué negra? No, ay, discúlpenme. Discúlpenme, aquí me hizo... Se subió mal, yo creo. Sí, 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 sí. Ahorita lo ignoren ese. Es que vamos a y le puse actividad 7, nomás que no sé por qué. Eso práctico. Ahorita corrijo el otro, no se preocupen.
Ok. No, es que es una batalla con con este esquema volteado de los números. Lo agarra y no lo agarra. Yo tengo que poner mes, día y año, y el sistema tiene día, mes y año, si no, no me lo reconoce. 23, 1. A ver si que ya lo agarro. No, me puso 10 de enero. Ay, espérame. Último intento. Si no, lo dejo para. Es una señal, eso, maestro. Es una señal divina, ¿no? Exactamente, de que para el domingo. A ver. A ver si lo agarra. A menos de que ya lo hayan arreglado. Porque antes estaba ese esquema de que no te lo reconocía. No. Ahí está. Ah, ya sé por qué. Ya le agarré la onda, que está. Oh, ya, eran 3 oportunidades, maestro, ya ni modo. No, no, pues es el sistema, ¿yo qué? No, profe, le dimos 3 oportunidades nomás. No me digas. Yo no tengo la culpa de que mi computadora La logística, pues. sea extranjera, pues. Ahí está. Viernes 10 de enero. Ay, Dios. Ah, aquí está. Ya, ya, es que me lo. Ok, ahí está. Lo duplicó. Ahí va, enviar notificación. ¿Ya le llegó? Sí, pero hay 2 actividades. Ok, la que dice enero 10, esa ignórenla, ahorita la voy a borrar. Y es la que dice jueves 1 de octubre del 2020 a las 11 de la noche. Casos Y prácticos. no, esa ignórenla, ahorita le voy a corregir voy a corregir eso. A ver, espérame. ¿Qué me dice aquí el sistema? Sí, el caso práctico ese es el caso práctico del jueves 1 de octubre del 2020 a las 11, ese es el bueno. Ahorita arreglo el caso de estudio. Ese era el de ayer. Ok, ¿de qué se trata, jóvenes? Vayan a la biblioteca. Sí. A ver, ¿qué me dice el sistema? Ya estamos ahí. Ya. A ver, ¿qué me dice? Y luego el material de clase adicional. ¿Cuál? Espérame. Ok, ok, ok. Ya estamos ahí. Espérame, entonces es. Aquí
Estamos. Ahí está. Busquen uno que se llama Caso Práctico Bicicletas para Adulto. ¿Ya lo vieron? ¿En la biblioteca o en actividad? En biblioteca, en material adicional. Sí, ya sale ahí. Ok. Ese es un ejercicio en relación a los Incoterms. ¿Ya lo desplegaron? Maestro. Ok, aquí el ejercicio es la compra de 1000 bicicletas para adultos. Tenemos dos proveedores, uno en China, en Beijing, y el segundo proveedor en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Por cuestiones de capacidad de fabricación, el proveedor chino solo nos puede vender 700 bicicletas y el proveedor, por lo que decidimos, comprarle el balance de las 300 bicicletas al proveedor nacional. ¿Sí? En el caso del proveedor chino utilizaremos el Incoterm X-Works y el medio marítimo. Tiempo de traslado son 30 días naturales. En el caso del proveedor nacional utilizaremos el Incoterm DDP, o sea que el proveedor pague todo y el medio de transporte va a ser terrestre y el tiempo de traslado son 5 días. Entonces, ahí vienen dos preguntas. Según el Incoterm utilizado en cada caso, hay que contestar lo siguiente. ¿Sale? La pregunta A y la pregunta B. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe, ¿y lo hacemos en Word o qué? ¿Lo pasamos? Sí, lo hacen en Word y lo suben. ¿Todo el texto o las puras preguntas? Pues el texto, si lo vas a usar en Word, lo puedes editar y lo manejas lo subes ya. Ajá. En lo que yo arreglo aquí el desastre que hice con las fechas. ¿Y lo quiere con la portada de la rúbrica o la pura información esta? No, ahí mismo con la información, porque es un caso de estudio, es un caso de reafirmación de aprendizaje. A ver. Es un caso práctico. No les voy a pedir la rúbrica, nada más bajen el ejercicio, lo contestan y lo suben. A ver, información, caso de estudio. Este estaba para ayer a las 11, ¿no? El de las tarimas. Sí, siento arreglarlo. Este era para ayer. Fue septiembre. Septiembre 30.
Tiene su chiste, ¿no? Es nomás de que lean bien y le echen ojo. Es más, y el que lo responde, que me diga, ya está, ya lo subí, ya se puede retirar. Así es, Isaac, se vence hoy. Es actividad de clase. ¿Cómo vas, don Héctor? ¿Me escuchas? Sí, profe, bien. Ya voy a terminar casi. Ok, muy bien. No comparte las respuestas, ¿eh? No, no, profe. Don Roberto, ¿cómo vamos, don Roberto? Ahí va, profe. Muy Poquito bien. problema con el internet. Ok. Y a don Arturo, pues ya ni le pregunto, me imagino que ya terminó, ya. No, don Arturo, ¿cómo vas? ¿Qué onda, profe? Ya me trae de bajada, ¿no? No, pues ahí vamos, ahí vamos. Ya suélteme. No, ¿cómo crees, don Arturo? No, no, pues usted dijo que quería ser el mero mero de logística, ¿no? Sí, pero ya no me quedaron ganas. Y todavía no empiezas, don Arturo. No, no, hay que echarle ganas, sí se puede. Se puede, ¿cómo no? Es más, claro que sí. Sí, Vania. Ok. Licenciada Carla, ¿cómo va? Pues aquí ando, profe. No, estoy en el punto B donde dice lo del accidente, que si es pérdida total, ¿a quién
¿A quién le corresponde? Sí, aquí vamos a meter a la cárcel, ¿no? Profe, esto lo vamos ahorita a platicar aquí en lo que queda de clase. Si gustan, si no, pues nada más lo subimos y nos Sí, estaría retiramos. bien, profe. Ok, Sí, profe, me gustaría para ver los puntos de vista de mis compañeros también. a mí me gustaría más también. ¿Ya terminaron o todavía les falta? ¿Cómo vas, Brisa? ¿Todo bien? ¿Me escuchas, Brisa? Sí, ok, muy bien. Erandi, Voy más o menos, no sé si esté bien, pero estoy haciendo el intento. muy bien. Eso es lo importante. Litsi, ¿cómo vas, Litsi? Bien, voy aquí la última. Ok, muy bien. Ariela, Bien, ahí andamos, ahí vamos, ahí vamos. ok, muy bien. Don Miguel, ¿ya terminaste? Está apagado el Ya, micrófono. para Ahí ya. está. Sí, ya casi, sí, ya, prácticamente ya. Está bien fácil, bien fácil. No es cuestión de leer bien. Es un ejercicio de lectura más que otra cosa. Ah, ¿cuánto? ¿Eh? Se cortó un poquito ahí la... No, no, todavía aquí ando. Ok, Aquí, ok, ok. equivocándome. Muy bien. ¿Cómo vas, don Jorge? Bien, bien ahí, maestro, quebrándonos la cabeza, leyendo. Precisamente ese es el chiste. Sí está revoltoso, pero pues hay que leerle bien. En la lectura está la respuesta, está la clave. ¿Qué onda? ¿Lo revisamos ya o le damos otros minutitos? Ay, Miguel, y los Jets nomás no levantan, ¿no? 0-4. Ahí en la semana salió una noticia que el coach está peleado con el quarterback. No se hablan. Sí, fíjate que a mí me agradan los Jets más de corazón por mi papá, porque él iba a los Jets. Pues por eso le voy a los Yankees, por todo lo que es Nueva York. Mi papá era
Y de hecho los Dodgers eran de Brooklyn y los Gigantes también eran de Nueva York. Y los Bravos de Atlanta originalmente eran los Senadores de Washington. Hay cierta tradición. Entonces, desde las épocas del Joe Namath, el famoso quarterback de los Jets, de los 60s, Joe Namath, así es. Por eso los Jets, es más cuestión de cariño que otra cosa, porque pues, son más malos que el agua del drenaje. No checa, Yankees, Jets, ¿no? ¿Qué no sería, Yankees, Dallas? No, ni que fuera de allá. No, ¿qué pasó? Casi Yankees, Dallas y América, no vaya. ¿Qué pasó, mi buen? No. Sí, aunque te voy a decir una cosa, estuve a días de nacer en el DF, nomás que no me tocaba. Pero sí, tengo mucho arraigo al DF. Es una de mis ciudades favoritas. A pesar de todos los pesares. Pues tiene todo. Sí, claro. Sobre todo su gastronomía. Comes como nunca y encuentras lo que quieres. Y barato, sí, así es. Sobre todo ahí en el centro histórico, cuando tengan oportunidad de ir, hay un restaurante que se llama Mercaderes. Muy bueno. Mercaderes, está ahí en el centro histórico. Como a 2 cuadras del Zócalo. Bueno, ahorita pues con los broncas que hay de Frena y los Ayotzinapa y toda esa onda, pues quién sabe si está abierto, pero muy buena la comida. Y luego ahí en el Cardenal, que está todavía más para atrás, ahí en el Hilton, un filete al tuétano que no, hombre. No, Miguel, no sabes lo que no sabes. Muy bueno. No, sí he llegado a comer el Cardenal, pero no, el tuétano no. En ese ahí porque hay como 3 ubicaciones. Esa es la más condición. Sí, el que está a unas cuadras, no sé, 2 cuadras del Zócalo. Sí, antes de la Torre Latino en el Hilton, está ahí abajo. Enfrente del parquecito, que del otro lado está el SAT. No. Sí, o sea, que es la Benito Juárez, ¿no? La calle. Es la de Benito Juárez, si mal no recuerdo. De memoria no. Sí, es el Porfirios, ahí el que está ahí por Presidente Mazarik, Puerto Madero. Muy buena comida. La pescadería, la cervecería. Pues ahí, en la siguiente cuadra, pasando el Hilton, está un lugar en la pura esquina que se llama La Cervecería. Buenísima la comida. Los tacos de lechón. Ahí el Califas, famosísima la taquería. Hay que irse a dar una perdida ahí al centro. Sí, cómo no. Ahí por Reforma. Hay mucho que ver, hay mucho que degustar, mucho que aprender. Por eso hay tanto europeo en la Ciudad de México. Ellos sí reconocen lo bueno. Ok, jóvenes. ¿Lo platicamos o no lo platicamos? ¿Quién terminó ya? ¿Ya terminaste, Miguel? Ya. Ok, Arturo, ¿cómo andas? Ya, pues ya me lo, profe. Okay, que no puedo ver el archivo de lo que compartió, donde viene toda la explicación, no lo alcanzo a leer y lo ando buscando por fuera. El que está en el de clase, el de Academic, ¿dónde está la gráfica? Exacto. Ok. Y luego ahí en el centro histórico también hay una taquería donde venden los tacos de canasta, que no me acuerdo el nombre, se me fue el rollo. Estaba pensando. Famosísima, Miguel. La gente hace filas para entrar ahí.
enfrente de Catedral. Por ahí por donde está la iglesia, ajá. Ajá, sí, sí me tocó. Y luego una panadería muy buena, y luego está la parroquia, la sucursal de la famosa parroquia de Veracruz, de donde venden el café, así El café. chorreado. El chorreado que le llaman. Sí, me tocó llegar ahí, no hombre, un gentío de gente. Un gentío de gente que no cabe. No, me quedé con las ganas. Y luego, pues acá a un lado de Reforma, más atrás, está el famoso restaurante, café-restaurante La Habana, ¿no? Donde dicen que estuvo Fidel Castro una vez ahí. Tiene muy buenos desayunos. Atrás de donde está el Meridian, el Fiesta Americana Reforma, por ahí está una calle de atrás, que no recuerdo el nombre. Ahí también te dan tu café lechero con tus banderillas o tus conchas rellenas de nata, no hombre, ¿qué andas haciendo? Ya se me antojó. O tus virotitos recién horneados con nata. O te vas a Coyoacán también, aunque ahorita está todo cerrado, pero por ahí Coyoacán, el famoso capuchino con tus ¿cómo le llaman los cuernitos? El pan. Una torta de tamal. Ándale, una torta de tamal. ¿Cómo se le llama ese pan francés que parece como el cuernito? Puta, tengo una memoria de teflón. Sí, hay muchos lugares donde ir. Y luego hay por ahí uno que otro restaurante de comida prehispánica. A que te comas tus chapulines, tus gusanitos. No. ¿Cómo le llaman? Le llaman los... se me fue el nombre. El cocol. Cocol. No, el gusano del maguey, cuando está chiquito le llaman escamoles, ¿no? Pero los escamoles son de hormiga, ¿no? Algo así, y luego te los echan ahí en el guacamole con verdura, y no, hombre, saben a pollo. Sí, me tocó comer escamoles de huevo de hormiga. Ajá, y chapulines y toda la cosa. Los chapulines saben como chicharroncito de pollo. Saben muy buenos. Los agarras así con una tortillita de harina recién hecha, salsita, hombre, y una cerveza bien helada. ¿Y cuál problema? Y traes vitaminas para todo el día, ¿eh? Eso es lo malo, que no hay cervezas heladas allá. Pues depende de dónde vayas. Sí, no se acostumbra muy fría como acá, pero te digo, unos dos, tres taquitos de chapulín y traes energía para todo el día. Tiene mucha vitamina, está muy buena la comida. O unas quesadillas sin queso, porque ya tienes que decir, si quieres una quesadilla, tienes que decir una quesadilla de queso. Porque de flor de calabaza, de huitlacoche, de lo que quieras. Lo que acá le llamamos dobladas, ¿no? Allá ellos le llaman quesadilla. Uh-huh. El taco es enrollado, pero cuando haces unas dobladitas ahí de verduras, nomás dobla la tortilla, ¿no? Que lo que para ellos es una quesadilla. Cochinita pibil, hijo. No, ¿qué andas haciendo, Miguel? Ya me diste hambre. ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Ya mero? Una tocar, así es, Isaac. Listo, más o menos. A ver, jóvenes, vamos a empezar. Así rápido. Se paró Miguel. Vamos a empezar con la respuesta. O lo dejamos de incógnita y que cada quien lo responde, lo suba. No, pues ya nos quedamos esperando. Árale, pues. A ver, sale Luis. Dale. ¿Qué pasó, maestro? ¿Cuál o qué? Pues contéstale, échale. ¿Aclarar todo el problema o nomás la pregunta y respuesta?
Sí, ¿cuáles son las obligaciones en ambos proveedores con relación con el costo de transporte? Dependiendo del Incoterm utilizado. Pues de China, de acuerdo con el Incoterm, Incoterm. Ajá. el comprador tiene que pagar todo. Así es. Y el proveedor del de México, el DDP, tiene la obligación de pagar todo el proveedor hasta el lugar de destino. Por la vía terrestre. Y en la segunda pregunta. Es que hace un accidente en ambos embarques y que se presenta una pérdida total de las mercancías. ¿Quién es responsable del riesgo y por qué? El comprador, en China, el comprador es responsable de los riesgos por el Incoterm XW, donde tiene la obligación el comprador de pagar todo. Sí. Y en de México, el proveedor responsable desde el origen de la fábrica hasta el lugar de destino, porque de acuerdo con el Incoterm DDP es responsable y tiene la obligación de pagar todo hasta el lugar de destino, el proveedor. Ok. ¿Quién dice si está bien o está mal? En el DDP se puede contratar también el seguro, ¿no? Sí, también, pero ¿quién dice si está bien o está mal lo que acaba de contestar Luis Eduardo? Pues yo no sé si esté bien o esté mal, pero yo puse lo mismo. ¿Quién dice si está bien o está mal? Luis Eduardo y Arturo. En la parte en la parte del de China está bien, en la parte de México está mal. ¿Por qué, Miguel? Habíamos dicho el día de ayer, no sé si lo dijimos ahora, que los Incoterm solo aplicaba para operaciones internacionales, no para operaciones nacionales. Correctamente bien contestado. Por eso les dije, en la lectura está la respuesta. Jorge, ¿tenía la misma respuesta? ¿O no? De hecho, yo también tenía esa duda, pues lo traía, de que supuestamente eso nada más se utilizaba cuando, traes una mercancía, ya sea de China, de Asia o de Europa, por así decirlo. O sea, internacionalmente nada más, ¿no? Por eso era el truco en la pregunta, porque lo comentamos ayer, lo repetimos el día de hoy. Los 5 terms, y espero que les haya quedado claro con ese ejercicio, son para uso exclusivo de las operaciones de comercio internacional. En el caso de las operaciones domésticas no hay ningún otro acuerdo más lo que establece la carta aporte o el contrato de transporte. ¿Okay? O la guía aérea o el contrato de transporte aéreo. ¿Okay? Corrijan su respuesta, jóvenes, para que lo puedan subir y tengan su calificación correcta. ¿Sale? Ok, jóvenes. Es la actividad 7, ¿verdad? Es la Nomás actividad para- 7. Sí, las otras ya las borré, don Roberto. Ya borré las otras que andaban mal, que andaban fuera de fecha, de rango de fecha. Sí, esta actividad, jóvenes, es muy parecida a la que dejamos ayer. O sea, hay que empezar a desarrollar ahí, a pensarle poquito. ¿Y por qué les digo esto, jóvenes? Porque este ejercicio, ¿qué es lo que muestra o denota? Que estamos viendo, que estamos leyendo, pero no estamos asimilando correctamente. Entonces, en el ámbito jurídico, en el ámbito legal, eso es muy importante, que entendamos lo que estamos leyendo. Porque se nos van a presentar situaciones como esta o peores. ¿Sí? Pues hay que estar, como les dije, valga la redundancia, hay que estar truchas. Hay que estar con la mente bien abierta y entender cuál es el requerimiento, porque si no entendemos el requerimiento en el caso de la autoridad, si la autoridad aduanera nos hace un requerimiento y no entendemos lo que nos están solicitando, podemos elaborar nuestra respuesta, ¿sí? Nuestro recurso de revocación, que está amparado por la Constitución y por la ley aduanera, de una manera incorrecta, y así darle la razón a la autoridad y nosotros vernos perjudicados. Por eso es muy importante entender. ¿Ok? ¿Capish? Pero muy bien, don Luis. Muy bien. Usted se aventó el ruedo.
¿no? Sin... Sí es, de los horrores. ¿Cómo dice? Me acordé ¿cómo dice el video? Es el que salió en Facebook. Sin miedo al éxito, papá, ¿no? Sin miedo al éxito, papi. Así. Papi. No pasa nada, pues estamos aquí para aprender. Exactamente, don Jorge, para eso estamos aquí, para aprender. Así es. Sin miedo. Y eso, jóvenes, es muy importante, no hay que tener miedo a equivocarse. Todos nos vamos a equivocar alguna vez en la vida. Yo me he equivocado muchas veces, pero he acertado más, por eso tengo un balance positivo. Pero todos nos equivocamos. Nadie nace sabiendo y conociéndolo todo. Ok, entonces corrijan sus respuestas, suban sus trabajos para asignarle su calificación y nos vemos el martes. Hoy es la semana 4, ¿no? Hoy termina la semana 4, la próxima semana es la semana 5. Para el jueves, y se los digo desde ahorita, jueves tenemos exposición de trabajo final. Entre hoy y el lunes voy a subirles el requerimiento para trabajo final. Para que no nos perdamos, hay que exponer la metodología, la mecánica y el resultado final, porque ya conocemos la empresa, ya conocemos los antecedentes. En el caso de aquellos trabajos donde no estaban totalmente enfocados a la operación de comercio exterior, hay que ver ese giro de 180 grados, cómo los alineamos y qué resultados vamos a dar. Yo creo que el lunes, jóvenes, vamos a terminar el material. Sigue el contrato de riesgo de transporte. Yo creo que eso lo vemos, y la gerencia de riesgo lo podemos ver sin ningún problema el lunes. El martes podemos dedicarle las 2 horas para revisión y corrección de trabajo final. A ver qué tan desviados andamos o qué tan desalineados. Si gustan, si no, pues tampoco. No lo hacemos, no es a fuerzas. Y el jueves exponemos. ¿Qué les parece? Digo, el lunes. No, martes, perdón, Vania, discúlpame. Sí, cierto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, jóvenes? Yo sé que no, los lunes no van a la escuela. Perdón, sí, cierto. Sería martes, terminamos el material. Miércoles revisamos, ajustamos, ahí simulamos, y el jueves exponemos. ¿Les parece? Va que va, profe. Va que va, jóvenes. Entonces estamos pendientes. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos el martes. ¿Sale? Igualmente, profe. Hola, maestro. Muchas gracias. Sale. Buenas noches. Cuídense. Hasta luego.